Entonces todas las sesiones que hemos venido trabajando, ustedes se han dado cuenta que lo que hemos hecho ha sido siempre tener nuestro modelo en la base de datos y a partir de allí mapearlo a nuestro proyecto a través de Entity Framework. Pero Entity Framework también ofrece una alternativa que se llama Code First. ¿Qué es Code First? Code First lo que permite es describir el modelo utilizando las clases de C# o Visual Basic, lo que estamos acostumbrados a trabajar como las entidades POCO, donde yo puedo definir los diferentes atributos que van a conformar mi clase, al igual que lo hago en la base de datos. También puedo definir sus relaciones y puedo definir los atributos, los mismos atributos que definen base de datos, los puedo definir a través de este Code First. Entonces, Code First está disponible desde la versión 4.1. Las versiones anteriores no traían esta opción. Lo que hace es, como les decía, permite generar una nueva base de datos desde el modelo o mapearlo a una existente. Eso último es lo que siempre hemos trabajado, pero hoy vamos a ver lo contrario, desde mi proyecto web hacia la base de datos. Hay dos formas de definir o de construir mi modelo con Code First para mapearlo posteriormente a mi base de datos. Una es con algo que se llama el Fluent API, que vamos a ver un poquito, y otra que se llaman los Data Annotation o anotaciones de datos, que es en el que vamos a hacer énfasis hoy, que es el más fácil de trabajar. Entonces, empezando con las anotaciones de datos, el Entity Framework por defecto toma ciertos atributos y ciertas características del modelo que yo defina. Él permite leer de manera por default, por decirlo así, algunas de las características que yo defino en mi modelo. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo trabaja eso? Vamos a mirar brevemente primero cómo sería construir un modelo Code First y que tome mis características por defecto. Voy a abrir el Visual Studio. Voy a crear un nuevo proyecto. Voy a crear una librería de clases, perdón. Le voy a crear una carpetica, llamarla entidades. Bueno, voy a agregar mis clases en un solo archivito. Voy a llamarlo clases. Puedo estornudar mucho más duro. Listo. Esta es mi primera clase. Voy a llamarla persona, la de siempre. Y voy a definirle unas propiedades. Voy a definirle una que va a ser mi ID. Voy a definirle otra
va a ser nombre. Listo. Y voy a definir una, vamos a llamarla publicaciones. Listo. Dentro de publicaciones voy a definir una propiedad que se llama publicación ID. La publicación, perdón, publicación ID, y voy a crear otra string, llamarla título. Voy a crear otra tipo string también, voy a llamarla contenido. Y adicional a eso voy a definir una relación. ¿Cómo defino las relaciones con CodeField? De la siguiente manera: virtual, el objeto de la relación, y el nombre, persona. Acá voy a definir dentro del constructor, voy a definir una propiedad nueva que van a ser las listas de mis publicaciones. Publicaciones. Y dentro de mi constructor voy a decir que publicaciones va a ser igual a new list de tipo publicación. Perdón, publicaciones. Gracias. Entonces allí tengo ya mi modelo definido, por decirlo así, un modelo bastante sencillo, con personas, que está relacionado con publicaciones. Una persona tiene muchas publicaciones y una publicación pertenece a una persona. No hay que crear el ID de la persona en la publicación. Todavía no. Sí lo podemos crear, pero todavía no. Quiero mostrarles primero cómo CodeField lee ciertos atributos por defecto. Entonces lo siguiente que voy a crear es mi contexto. Vamos a llamarlo mbm context. Entonces antes de eso voy a agregar mis librerías de Entity Framework. Lo puedo hacer a través del NuGet Package. Muy bien. Entonces recuerden que para yo tener mi contexto debo heredar de la clase dbContext. Del namespace system.data.entity. Listo, entonces lo que hago dentro de mi contexto es definir como lo que se llama, lo que denominan los grabs, que me van a permitir construir mi contexto de mis objetos. Entonces lo que hago es public dbSet de tipo personas y lo voy a llamar personas, su get y su set, y también creo uno para publicaciones. Voy a llamarlo publicaciones get set. Pues, ahora voy a agregar una librería, una aplicación de consola nvm.entityframework.codefirst.
Entonces lo que hago es, ahora agrego la referencia. Está mi modelo. Voy a llamar un método aquí, voy a llamarlo crear. Lo que hago es definir mi contexto, o llamar mi contexto mbm context. Y voy a empezar por agregarle una persona. Var, new persona, punto nombre, voy a llamarla Carlos. Le digo a mi contexto en punto personas punto add. Entonces para esto, para que me aparezca el método add aquí, debo agregar también el Entity Framework. El nuevo package lo vamos a agregar también. Esa ensalada me parece de nuevo. Muy bien. Ahora sí le digo en punto personas punto add. Vean que ya me aparece mi método de extensión. Llamo persona y guardo los cambios en punto save change. Tomamos acá un método crear. Y le echamos candela a esa vaina. Definimos este como nuestro proyecto de inicio. Entonces les quise poner el breakpoint aquí, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué está haciendo él ahí? Realmente ahí lo que estoy haciendo es construir mi modelo en mi base de datos, y le estoy agregando una entidad tipo persona, un registro tipo persona. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde estoy colocando eso? ¿Dónde me está él creando eso? ¿En qué base de datos? Entonces lo que hacemos es lo siguiente: paramos aquí, paramos sobre nuestro contexto, nos metemos acá donde dice database, donde dice connection, y encontramos nuestro connection string. Entonces donde nos dice que nuestro data source es nuestro local DB, ¿listo? Y que va con la autenticación de Windows. Básicamente es eso. Entonces ahora voy a guardar los cambios.